Buen día a todos. Damos inicio al bibliográfico del día de hoy. Como tema a debatir, traemos a los balones periuretrales ajustables en lo que son los pacientes con incontinencia urinaria. Como coordinador en el día de hoy tenemos al doctor Javier Ruiz, que es médico de urología pediátrica del Hospital Italiano y también del Hospital Garrahan. El doctor Nicolás Díaz, que es fellow de primer año de urología pediátrica en el Hospital Italiano. La doctora Brenda Malatini, que también es fellow de urología en el servicio del Hospital Italiano y quienes habla, residente de tercer año del Hospital Italiano. Bueno, buen día a todos. El primer artículo complementario que hoy traemos se llama El manejo quirúrgico de la incompetencia incompetencia urinaria neurológica en niños. Es una revisión de la bibliografía publicada en el año 2019 en la revista Frontiers en Pediatría y su equipo de origen es el Departamento de Urología de la Universidad de Berlín en Alemania. Siguiente. Eh, Como introducción, este artículo tiene como objetivo evaluar las distintas opciones terapéuticas disponibles, el nivel de evidencia, las indicaciones y los resultados de las distintas técnicas quirúrgicas destinadas a aumentar la presión del tracto de salida vesical para lograr la continencia en niños con una incompetencia del esfínter de origen neurogénico. Y para definir un poco esta población, dentro de esos niños, las principales patologías son el mielomeningocelia a la cabeza, el complejo extrofia epispadias, las lesiones medulares, entre otras. Como segundo concepto, vamos a definir qué considera éxito terapéutico este artículo, que es la continencia, que en un paciente neurológico se traduce como los periodos secos que uno puede eh, obtener mediante la anamnesis, el diario miccional y durante la ejecución de los estudios urodinámicos. Siguiente. Este es un esquema de Guzmán que va a resumir las causas de incontinencia urinaria en la población neurológica, donde podemos ver diagramados cuatro tipos de vejigas con sus esfínteres y la población a la que está destinada esta búsqueda bibliográfica son las de tipo A y tipo B, donde podemos ver que hay una baja resistencia o una resistencia inadecuada en el tracto de salida, digamos en el cuello vesical, que puede acompañarse o no de un detrusor hipo o hiperplásico, es decir, el grupo A o B. Y estos son los pacientes que van a requerir procedimientos para aumentar esa resistencia en el tracto de salida. Siguiente. Bien, dentro de materiales y métodos, la revisión se llevó a cabo en las bases de datos de PubMed, de Embase y de Cochrane, y las palabras claves que se buscaron fueron em, niños, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria, resistencia de salida del tracto urinario, agentes, agentes de bulking agent, o esfínter urinario artificial, sling y cirugías de reconstrucción del cuello vesical. Se revisaron tanto los resúmenes como los artículos completos, y no solo en inglés, sino también en portugués, en español y en alemán. A partir de esa revisión, podemos hablar de unos resultados que son una clasificación de los procedimientos quirúrgicos en cinco grupos distintos. El primer grupo, que va a abarcar las inyecciones de sustancias de abultamiento o los Wilking agents. Un segundo grupo de cirugías que tratan sobre la reconfiguración del cuello vesical. Un tercer grupo que son los slings. Un cuarto grupo representado por la técnica de colocar un esfínter urinario artificial. Y por último, el cierre del cuello vesical y vamos a desglosar las ventajas y desventajas de cada una. Siguiente. Bien, los agentes de abultamiento tienen digamos, el objetivo de aumentar la resistencia pasiva al tracto de salida y así elevar la presión de pérdida. Hay varios tipos, desde colágeno, desde grasa autóloga, desde el polialcohol o la inyección de ácido hialurónico. Estos autores refieren que cuando fueron a buscar la bibliografía se encontraron con que las series de casos presentadas tenían un seguimiento a corto plazo, en un promedio de 6 meses, y que varios de los autores de la serie no recomendaron el procedimiento ya que necesitaron inyecciones repetidas durante los mismos pacientes para lograr continencia o una mejoría.
Bien, hay un artículo que tiene un N de 34 pacientes donde lograron, con una inyección de forma anterógrada asociada a la colocación de un catéter suprapúbico durante 2 semanas, una continencia de un 80%, pero también refiere que fue tras múltiples inyecciones de estos bulking agents. Toda la bibliografía revisada concuerda que es una técnica segura, mínimamente invasiva y con una baja tasa de complicaciones. Siguiente. Dentro de las reconfiguraciones del cuello vesical tenemos varias técnicas quirúrgicas, desde la primera descrita por Young para tratar el complejo epispadias con su, digamos, variante de DIS, y las últimas como las de Krop y las de Sal, pero en la bibliografía se encontró que la mayoría de estas técnicas necesitan de una combinación con una cistoplastia de aumento y asociar cateterismo intermitente limpio. Entre las series que se revisó tenemos una serie de Nakamura, donde evalúa la técnica de Sale en 12 pacientes, donde se encontró que 7 de estos, o sea, casi el 60%, lograron estar completamente secos en un seguimiento de 75 meses, que son más o menos 6 años. Bien. Y otra serie no encontró diferencias, tanto en la técnica de Crop como en la de Sale, en un seguimiento a largo plazo con estas técnicas, con una continencia por encima del 75 y del 80% para ambas técnicas. Siguiente. Bien, en cuanto a los slings, estos se pueden realizar con diversos materiales, ya sean injertos autólogos, con la movilización de la fascia del recto o con mallas como pueden ser de prolipopileno. La comparación de estos resultados se encontró limitada en la búsqueda, ya que la bibliografía reportada estaban asociados los slings a otras técnicas quirúrgicas. Así que acá encontramos un sesgo en cuanto a los resultados encontrados. Hay una serie del doctor Castellán que refiere que logró una continencia en 51 de sus 58 pacientes, es decir, el 88%, utilizando un sling con fascia de recto, pero asociado a ampliación vesical en un seguimiento de 4 años. Y otra de las series más grandes que reporta es la de Nordhoff, donde se realizó un seguimiento durante 10 años en 43 pacientes que se sometieron a sling urinario, pero el 97% requirió de ostoma urinario continente y el 80% de una ampliación vesical asociada. Y al año de esta cirugía, solo 15 pacientes, es decir, el 35%, se encontraban secos. Siguiente. El esfínter urinario artificial es esta prótesis que pueden ver dibujada en el diagrama. Llega a una tasa de éxito que va del 54 al 100% en las distintas series analizadas. Todas coinciden que sus resultados son duraderos en el tiempo y que el 85% de los pacientes evaluados en estas series pueden alcanzar la continencia incluso hasta en 5 o 10 años. Algunos pacientes no necesitan asociar cateterismo, ¿no? Estos son pacientes que previamente tenían un vaciado espontáneo antes de la implantación, y en algunas series va del 22 al 47%. Esta técnica implica colocar una prótesis, así que tenemos que tener en cuenta, y esto lo reportan las series, que podemos tener complicaciones propias de la prótesis, como lo son la infección, la erosión y la falla mecánica de las mismas. Y la mayoría de las series concuerdan que necesitan asociar una cistoplastia en mayor o menor medida. Y la última técnica sería el cierre o el cerclaje del cuello vesical, que los autores consideran un procedimiento de rescate. Bien, esta técnica se debe asociar a un método de vaciado, como es un ostoma continente, y puede llegar a una continencia en el 85 y 95% de todos los pacientes sometidos a esta técnica a largo plazo. Y también la mayoría de las series refieren que necesitan de una cistoplastia de ampliación, ya sea de manera previa o simultánea a este tiempo quirúrgico. Bien, como discusión, tenemos este cuadro que compara las distintas técnicas y podemos ver marcado en rojo que las dos técnicas más efectivas a largo plazo
En cuanto a continencia, son la colocación del esfínter urinario artificial y el cierre del cuello vesical, siendo las únicas dos técnicas reportadas en la series que pueden alcanzar entre el 90 y 100% de continencia o de periodos secos en estos pacientes. En cuanto a la necesidad de asociar una cirugía de aumento vesical, podemos ver que la colocación de slings y que las cirugías de reconstrucción del cuello vesical deben asociar una de estas cirugías tanto en un 80 como en un 100%, y son las mismas que pueden a largo plazo tener dificultades en el cateterismo por uretra en estos pacientes. Y en cuanto a las técnicas que necesitan una repetición del procedimiento o una técnica asociada, la que está a la cabeza es la inyección de agentes de abultamiento y que los autores concluyen que no está indicado ni como primera línea ni como técnica aislada para tratar la continencia. Siguiente. Entonces, en conclusión, esta revisión refiere que hay un escaso progreso de evidencia de alto nivel en los últimos años, siendo los artículos encontrados en esta búsqueda la mayoría de tipo retrospectivo y la mayoría con un corto seguimiento en el tiempo. Concluyen que no existe un procedimiento de primera línea y que el tratamiento debe ser individualizado y multidisciplinario. Los agentes de abultamiento tienen un rol limitado en esta patología. Las técnicas de reconfiguración del cuello vesical y los sling requieren de cateterismo asociado en la mayoría de los casos. Los esfínteres urinarios son aquellos que ofrecen los resultados más duraderos, pero tienen riesgos de complicaciones a largo plazo, asociados principalmente a la prótesis. Siguiente. La experiencia del cirujano, las preferencias personales y una discusión abierta, no escuchar también qué quieren los pacientes y las familias, son esenciales para brindar la mejor atención. Y debemos tener en cuenta que quien realiza un procedimiento para aumentar la resistencia del tracto de salida vesical asume un compromiso a largo plazo. Uno tiene que estar comprometido a educar y a seguir a estos pacientes en el tiempo independientemente del tipo de técnica que uno elija para el paciente. Y se necesitan estudios prospectivos con criterios uniformes para mejorar la calidad de evidencia. Muchas gracias. Bien. Como otro artículo complementario, tenemos a este publicado en 2018 por parte de la Sociedad Internacional de Médula Espinal, que habla sobre la incontinencia urinaria de esfuerzo en pacientes neurogénicos y cuál es el lugar que tiene la terapia de continencia con los balones ajustables. Es un estudio que se hizo de manera retrospectiva en 4 centros. A modo de introducción, tenemos entonces que la incontinencia urinaria de esfuerzo de origen neurogénica genera una disfunción en lo que es el aparato urinario inferior por una lesión de la neurona motora a nivel inferior, y esto lleva a una deficiencia del esfínter intrínseco de origen neurogénico. Dentro de sus causas más frecuentes de lesiones de médula espinal tenemos lesiones de la cola de caballo, lesiones del cono medular y espina bífida, por lo cual estos pacientes tienen que hacerse cateterismo intermitente como principal método de vaciado vesical. El objetivo principal de este artículo era evaluar la eficacia y la tasa de complicaciones de la terapia de continencia ajustable en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo de origen neurogénico. Y un segundo objetivo del artículo fue definir cuál es el lugar que tiene esta técnica en el tratamiento de la disfunción del esfínter interno de origen neurogénico, como dije. Entonces, en cuanto a materiales y métodos, como mencionaba al principio, es un estudio retrospectivo multicéntrico y se incluyeron aquellos pacientes que tenían incontinencia urinaria de esfuerzo que habían realizado terapia con implantes de balones periuretrales ajustables entre enero del 2001 y enero de 2013 en 4 hospitales, y se excluyeron aquellos que la causa neurológica la causa no era neurológica de la incontinencia urinaria de esfuerzo y tenían una edad menor a 18 años, es decir, es un estudio realizado en adultos. Entonces, para lo que eran las pacientes de sexo femenino, se usaron unos balones que tenían una marca de ACT-TM y uno masculino de Pro-ACT-TM, que la diferencia entre ellos era la longitud del balón, y estos requieren 2 balones ajustables que van a ambos lados de la uretra, que después Nico va a mostrar una imagen, y en las mujeres se coloca debajo del cuello vesical y en los varones se
coloca a la altura de la uretra membranoso. Y acá está un trocar que se utiliza y los balones que tenemos y la jeringa con la que uno va después a llenar el balón con el líquido. Entonces, los balones se ponen de manera opuesta en lo que sería en hora 3 y 9, siendo a los laterales de la uretra. Se podía hacer con anestesia local o general, recordemos que son adultos. La implantación se realizaba bajo guía radioscópica y endoscópica. Los balones se llenaban con 0,6 mililitros de solución isotónica. Y en las mujeres se colocaba las cámaras de inyección en lo que es los labios mayores, mientras que en los hombres bajo la piel del escroto. Luego de realizar el procedimiento, los pacientes que realizaban cateterismo intermitente podrían reiniciarlo inmediatamente después del mismo. Y lo que sí, los balones requieren de ciertos ajustes. El primero iba a ser después de 6 semanas de su colocación y luego se hacía un ajuste cada 2 semanas hasta alcanzar el volumen estable del mismo. Entonces, en cuanto a datos recopilados, lo que se hicieron fue recopilar datos en cuanto al sexo, a qué edad se había realizado la implantación de los balones, cuál era el nivel de lesión neurológica, cómo hacía el vaciado vesical el paciente previamente, si había tenido complicaciones o no luego de la implantación del balón, cuál era la etiología de la patología neurológica, si percibía o no una mejoría, es decir, lo que se le consultaba al paciente de manera subjetiva es de una escala del 0 al 100, cómo estaba posterior a la implantación del balón. 0 era que no había requerido, no había notado ningún cambio, y 100 es si había alcanzado la sequedad completa después del procedimiento. Y si había tenido o no tratamientos asociados, es decir, si estaba con tratamiento médico, con fármacos anticolinérgicos, si en algún momento había requerido previamente inyecciones de toxina botulínica en lo que es el detrusor, o si había requerido de otras cirugías. Entonces, el estudio habla de fracaso a aquellos que luego de la implantación de los balones habían requerido un tratamiento adicional para poder controlar esta incontinencia urinaria y definen una mejoría a aquellos pacientes que pudieron calificar una mejoría en la continencia mayor al 50%. Además, recabó datos urodinámicos, es decir, si tenía presencia o ausencia de contracciones involuntarias por parte del detrusor mientras ocurría la fase de llenado, si el detrusor presentaba distensibilidad y cuál era la presión máxima del cierre uretral. ¿Te viene de casualidad? Sí. Entonces, como, como resultados presentaba en lo que es el método del vaciado vesical, 103 pacientes habían sido consultados de manera telefónica y lo que se vio que el 90 pacientes, es decir, casi el 90% de todos los pacientes consultados se hacían previamente cateterismo intermitente limpio, que es la principal método de vaciado, como podemos ver, y después mencionaban otros, por ejemplo, había 5 pacientes que podían orinar de forma completa, espontánea y voluntaria, por lo cual no requería nada, 2 pacientes que necesitaban catéteres de manera permanente, un paciente que tenía micción refleja y 4 que no quedaba claro bien cuál era el método que estaba utilizando. En cuanto a los tratamientos urológicos previos, 29 pacientes habían tenido un tratamiento urológico previo. La mayoría había recibido cabestrillos uretrales y acá destaca cuál es el tipo de técnica que había realizado. La mayoría son mujeres, obviamente, 19 de los 20 y un solo varón. 6 pacientes ya tenían previamente colocado un esfínter urinario artificial y después el resto tenía o colpo suspensión o balones de otro tipo. Y en cuanto a tratamientos urológicos no relacionados al esfínter, 15 pacientes ya habían requerido una cistectomía con aumento de vejiga y una citoplastia. 7 pacientes ya contaban con un ostoma continente, ya sea un Mitrofanov o un Monti. 5 mujeres contaban con una colposuspensión que se habían realizado de manera previa. Y, por ejemplo, en menor medida había una minoría que presentaba ya neuromodulación o esfinterotomías o una ureterotomía interna, entre otros. Entonces, en cuanto al tipo de procedimiento, lo que se diferenció es 102 pacientes requirieron de la colocación de los balones uretrales de nuevo, es decir, por primera vez, que da un 70% de los pacientes que se consultaron, y luego 46 pacientes tuvieron que colocarse nuevamente los balones por distintas causas, es decir, un 31%. En total hubo 148 procedimientos que se analizaron. Y en cuanto a la anestesia, como podemos ver, el 50% casi requirió anestesia general, un 22% lo hizo con anestesia local, un 23% sin anestesia. Y solo 2 pacientes lo requirieron con anestesia raquídea. Sí había 8 pacientes que no se logró
definir cuál había sido la anestesia que había requerido. Luego de esto, el seguimiento de los pacientes se hizo en promedio durante 2,7 años, es decir, casi 3 años de seguimiento, y el tiempo entre que se había realizado la implantación y que se hizo la llamada para poder recabar estos datos por parte del estudio pasaron 5 años en promedio también. Entonces, se contactaron 82 pacientes, más allá que los procedimientos fueron más. Cuando se le consulta en la escala de cómo había sido la mejoría, si estaban secos o no había sido exitosa, 42, es decir, un 50% dijeron que sí, que habían recorrido, que habían notado mejorías en al menos un 50%, siendo que un 5%, es decir, 4 pacientes del 82, dijeron que la continencia había sido completa luego de la colocación de los balones. 12 pacientes dijeron que la mejoría había sido del 90% mínimo y después 26 habían dicho que la mejoría había sido entre el 50 y el 90%. Mientras que el 40 pacientes, casi el 50% nuevamente, dijeron que la mejoría había sido menos del 50%. Es decir, que los resultados fueron bastante equilibrados. Y 17 se perdieron durante el seguimiento en cuanto al trabajo y 3 pacientes fallecieron por otras causas. Recordemos que eran adultos los pacientes. Entonces, en cuanto a resultados, por otro lado, no se encontró ninguna relación significativa entre lo que era la efectividad de los balones y el sexo del paciente, el nivel neurológico de la lesión, ni tampoco la presencia de obstrucción uretral del detrusor o cuál era la presión máxima de cierre a nivel uretral que tenía el paciente. En cuanto a la tasa de explantación, luego de la colocación por primera vez fue del 34%, esa es la definitiva. Después 70 pacientes de un total de 94, es decir, con 120 balones que se habían colocado, requirieron además una explantación temporal o definitiva debido a las complicaciones. La mayoría de los procedimientos para poder retirar estos balones se realizaron bajo anestesia local durante consultas urológicas. En cuanto a las complicaciones y eficacia de la técnica, tenemos que 70 pacientes fueron los que presentaron complicaciones y dentro de ellas, de manera desglosada, tenemos que 17 pacientes presentaron infecciones, el 37% es la complicación más frecuente, fue migraciones de los balones, 25% presentaron rupturas, erosiones uretrales, vesicales o de la vagina, dependiendo del sexo del paciente, fueron 33% y erosiones cutáneas presentaron el 30% de los pacientes. Y se vio que la ineficacia de la técnica fue para 36 pacientes. Estas complicaciones se produjeron más o menos en promedio al año y medio aproximadamente. Y en cuanto a qué pacientes requirieron de un tratamiento quirúrgico de manera posterior, fueron 20, es decir, el 20% de los pacientes, siendo el procedimiento quirúrgico más realizado la implantación de un esfínter urinario artificial. Esto pasó en el 65%, es decir, en 13 pacientes. Luego 2 pacientes tuvieron que hacerse una derivación urinaria no continente, 2 pacientes hicieron también el cierre del cuello vesical y un sling también, 2 pacientes. Y un paciente requirió de una ligadura uretral. En cuanto a discusión, lo que plantea el artículo dentro de sus debilidades y limitaciones es que estos datos fueron recopilados retrospectivamente por llamado, como había dicho, por un solo investigador, y el diseño multicéntrico, es decir, que había 4 centros involucrados, podía generar una falta de homogeneidad a la hora de recabar la información de cómo habían sido las técnicas y de otros datos. Si bien la tasa de explantación definitiva en este estudio fue similar a los datos que ya había arrojado la literatura por parte de otros artículos, la tasa global de complicaciones sí fue mayor en este que estamos exponiendo. Y lo que plantea es que los balones podrían ser el tratamiento de primera línea, ya que es una técnica mínimamente invasiva y puede realizarse sin anestesia general. A modo de conclusión, tanto el esfínter urinario artificial como los balones ofrecieron un nuevo tratamiento para lo que es la incontinencia urinaria. Recordemos que estamos hablando de pacientes adultos, porque presenta como ventajas que son seguros y procedimientos mínimamente invasivos. Y que a pesar de esta alta tasa de complicaciones, los balones pueden extraerse de manera ambulatoria con anestesia local, con la opción de reimplantar uno nuevo a los 3 meses sin dificultad. Y que la implantación o la explantación no limita el uso de otros dispositivos de continencia posteriormente. Muy bien, gracias, Ani.
Bueno, como artículo principal tenemos el siguiente artículo que también trata del mismo balón discutido previamente, pero la experiencia inicial de un centro utilizándolo en población pediátrica. Manera de introducción, bueno, un poco ya lo dijeron, nosotros en pediatría tenemos como objetivo en pacientes más que todo de, digamos, de espina bífida o del complejo de Strophilobispadias, es preservar la función renal y como segundo objetivo tratar la incontinencia urinaria. Esto cobra mucha importancia en el desarrollo de los niños, porque es importante que logren una continencia y una autoestima durante su formación en etapas tempranas. Entonces, como bien dije, se estudian estas dos etiologías en el estudio dentro de la insuficiencia del esfínter neurogénico, está el mielomeningocele y la agenesia sacra o las lesiones medulares adquiridas, y después está el complejo estrofia epispadia, que bueno, tiene una causa malformativa. Como terapéuticos actuales, que ya hizo muy bien el repaso Brenda, está en la inyección de sustancia de abultamiento, las reconstrucciones del cuello y el esfínter urinario artificial. No voy a detenerme en esto porque ya lo conversamos. Sí, el artículo dice que ninguna hasta ahora ofrece una continencia confiable lo bastante temprano, o argumentan que ninguna de estas técnicas le brinda autoestima a los pacientes, o bueno, autosuficiencia a los pacientes en etapas muy tempranas. Esto es discutido, nosotros tenemos mucha experiencia con el esfínter urinario artificial y bueno, hay que escoger bien los pacientes, pero bueno, repito lo que dice el artículo siguiente. Entonces, este es el mecanismo que proponen. Consiste de dos balones que son colocados por un abordaje perineal, quedando parauretrales ambos, que son ajustables porque tienen dos portales subcutáneos, ya sea en el escroto o en los labios mayores de la paciente, que se pueden ajustar la cantidad de líquido que se les coloca. Se puede colocar sin anestesia o con anestesia local, el ajuste percutáneo, y ya como lo dijo Anita, tiene una experiencia previa en adultos. Entonces, sin tener datos publicados en pediatría, el objetivo de este estudio, si quieren ver la siguiente, era definir o describir la experiencia inicial que se tuvo utilizando este mecanismo en pacientes con espina bífida o complejo de estrofia epispadias en la edad pediátrica. ¿Cómo lo hicieron? Evaluando la continencia a través del pad count diario, que es la cantidad de apósitos que usan o que mojan durante el día, el apósito que mojan durante 24 horas, que eso lo pesan y les da en gramos que tanto perdieron, y las complicaciones asociadas o la seguridad del implante. Entonces, como bien dije, fue un estudio prospectivo, no aleatorizado, que reclutó pacientes entre 5 y 17 años con insuficiencia del esfínter. Todos tenían que tener una videohidrodinamia con fuga al esfuerzo o bien una presión de pérdida al fin de lleno baja o un cuello vesical abierto con baja presión del detrusor con una función renal conservada. Y los pacientes que tenían una baja capacidad, una mala compliance, es decir, criterios que apuntaban a que la vejiga era la causa del problema, fueron excluidos del estudio, y pacientes que tenían escarias cutáneas sacras o fueron directamente rechazadas la cirugía por la familia o por el niño. Así es como se ve el dispositivo en la radioscopía. Se pueden llenar los balones tanto con solución fisiológica como con contraste hidrosoluble para poder valorarlos en rayos. Se cuentan con diferentes longitudes disponibles, eso depende del tamaño de cada paciente. Existe un volumen máximo que se puede llenar cada balón, empezando de a poquito y yendo valorando cómo responde la continencia del niño a diferentes volúmenes. Y bueno, como dije, el procedimiento es estandarizado por vía perineal, digamos que mínimamente invasivo. Como dije, el desenlace primario era la continencia posoperatoria a medida de los 3, 6 y 12 meses. La continencia se definía como el uso de cero o de un protector diario, y un pad test de 24 horas menor a 15 gramos. La mejoría eh, se definía como una reducción mayor o igual al 50% de lo previo a la cirugía de protectores diarios y del pad test. Y como desastres secundarios, utilizaron este cuestionario estandarizado que es el PIN-Q, valora la calidad de vida de los pacientes con una serie de preguntas en cuanto a la continencia y demás.
y la evaluación completa incluía, digamos, todas estas variables. Si quieres, continúa. Bien, entonces, un poco en cuanto a los resultados, la población incluida fueron 13 niños, 6 niñas y 7 niños, con una edad media de 12 años, con un seguimiento en promedio de 21 meses. Tenemos una representación casi equitativa de pacientes con espina bífida y pacientes con extrofia epispadias. Los resultados basales previo a la cirugía, los pacientes usaban en promedio 3 protectores al día con un rango de 1 a 6, con unas pérdidas en el protector de 24 horas en promedio de casi medio kilo y un resultado del PIN-Q de 47. Como resultado primario, que era la continencia, teníamos que el 69% de los pacientes logró, digamos, llegar al desenlace de continencia, 5 del grupo neurogénico y 4 del grupo de Solfepispadia, sin diferencia significativa entre los grupos o las edades. Dos pacientes lograron una mejoría significativa, o sea, quiere decir que ya 11 lograron una mejoría y un paciente no logró nada de mejoría. En cuanto a la evolución funcional, tenemos estas tablas que muestran, estos son, digamos, en el eje de la X, los meses en el seguimiento. En el primer mes, el PAT-test, vemos como la pérdida de orina era considerable, 427 gramos en 24 horas, y cómo fue reduciendo a medida que pasaban los meses, con el cuarto mes siendo el 72. Explican este leve aumento después del tercer mes por una pérdida de seguimiento y una falta de representación de pacientes que habían mejorado, pero una mejoría global. Luego en el PIN-Q lograron también una mejoría en el cuestionario. En cuanto a los protectores de día, vemos que pasaron de un basal de 3 a utilizar 2 y fueron reduciendo al pasar de los meses. Y con el PenQ también reportaron una mejoría, aunque no fue estadísticamente significativa. Ahora, en cuanto a la seguridad del procedimiento, tenemos que ninguno de los pacientes tuvo un deterioro urodinámico relacionado al procedimiento. Todos mantuvieron su misma capacidad y su compliance vesical tanto en el pre como en el postoperatorio, con unas capacidades histométricas iguales en la mayoría de los pacientes. 6 pacientes sí tuvieron, o sea, casi la mitad, alguna complicación local. De las complicaciones, digamos, leves, fueron perforaciones vesicales y lesiones ureterales que se manejaron con sonda, y con eso fue suficiente. Y unas más graves posoperatorias que requirieron extracción del dispositivo fueron erosiones del puerto cutáneo, una migración, una infección del balón y una erosión vesical. Requirieron 4 revisiones, si quieres pasar la anterior, 4 revisiones unilaterales que volvieron a colocar el mecanismo y tuvieron el mismo resultado después de volverlo a hacer. 2 explantes definitivos y 5, y bueno, en cuanto por sexo, tuvieron más complicaciones las niñas que los niños. Esto un poco se lo atribuyen a que las niñas reportadas tenían o estaban en silla de ruedas, y esto pudo haber aumentado el riesgo de erosión por el contacto o por la presión al estar sentadas permanentemente, ¿no? Por los puertos en los labios mayores. Ahora, ¿cómo se compara este estudio con otras series que, como bien dijimos, eran únicamente de adultos, y cómo se compara con las series más grandes que utilizaron el esfínter urinario artificial? Definitivamente este sigue siendo la mejor estrategia en cuanto a tasa de continencia, con casi un 90% de tasa de éxito, que no estuvo muy lejos, con un 69%, y sí definitivamente le fue mejor que en los adultos. ¿Por qué? Porque teníamos solamente dos patologías que fueron incluidas en el estudio, y todos los pacientes tenían unas vejigas, entre comillas, balanceadas, es decir, con una buena compliance y una buena capacidad. Capaz en los estudios de adultos tenían pacientes un poco más heterogéneos, y por eso les fue peor con los resultados. Las fortalezas de este mecanismo es que es mínimamente invasible y es mínimamente invasivo, perdón, y es reversible. Y como bien dijo Ani, también no compromete la colocación de otro nuevo dispositivo ACT o de un AUS si falla. No requiere manipulación activa del paciente, a diferencia del esfínter urinario artificial, que requiere cierta
motricidad para poder manejar la bomba. También argumentan que se puede colocar en pacientes mucho menores en comparación con los esfínteres. Nosotros, veamos, en la práctica esperamos más o menos 4 o 5 años. Ellos argumentan que se puede poner incluso antes. Queda igual dilucidar en un seguimiento a largo plazo cómo se comportan con el crecimiento de los pacientes y demás. Eso todavía no se sabe. Y se pudo realizar un manejo dentro de todo ambulatorio de las complicaciones, sin complicaciones graves. Las limitaciones es que era una muestra bastante pequeña, solamente 3 pacientes con etiologías bastante diferentes una de la otra, con un seguimiento corto. Era un diseño piloto sin grupo control, o sea, no hubo una comparación directa entre con otras técnicas de continencia. Lo que dije que la sobrevida del dispositivo todavía no está definida, porque no tenemos seguimientos a largo plazo, y sí puede dificultarse en pacientes con extrofia después de una reconstrucción, después de una cirugía reconstructiva previa por la fibrosis, digamos, en la zona a tratar. Entonces, en conclusión, que dice que los hallazgos son alentadores, pero son preliminares y bueno, requerimos de cortes más grandes y seguimiento más prolongado para resolverlas. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, bueno, estoy acá en reemplazo de Juan, que por causas mayores no pudo estar. La verdad que la elección del artículo me pareció interesante. Nosotros cuando tenemos estas situaciones en las cuales tenemos pacientes complejos con incontinencia urinaria, las herramientas con las que muchas veces contamos para mejorar la continencia, no todas tienen resultados óptimos, podemos tener complicaciones, ¿sí? Y no hay duda que la mejor herramienta, o por lo menos la que mejores resultados ha demostrado en pacientes exitosos, es el esfínter urinario artificial. ¿Sí? Las publicaciones en pacientes complejos que tiene acá eh, nuestra institución, la verdad que son buenos los resultados y la experiencia de gente de profesionales como el doctor de Badiola, la verdad que lo demuestran, ¿sí? Pero bueno, surgen estas opciones, ¿sí? Que tienen la ventaja obviamente de ser mínimamente invasivo, que se pueda colocar con anestesia local, pero bueno, la verdad que los resultados en sí eh, no son tan buenos como el esfínter y a mí me sorprendió por lo menos la tasa de complicaciones que es alta, es bastante, ¿sí? Tanto de implante final como complicaciones locales, ¿sí? Y principalmente pacientes femeninos por una cuestión más que lógica, por la ubicación anatómica, ¿sí? En la cual uno tiene que colocar este dispositivo que en pocas palabras podría pensarse que hace lo mismo que un esfínter porque de manera externa lo que hace es una compresión lateral de la uretra próxima. Así que bueno, me gustaría también escuchar eh, qué piensa Yekai Pachi, ¿sí? Principalmente que es el que tiene más experiencia y qué le parece este dispositivo. Y la verdad que la experiencia en pediatría es muy baja, pero bueno, si en pacientes seleccionados él piensa que lo podría llegar a utilizar. ¿Está Pachi? Ahí No está, sé si está, sí, ahí estamos. Buen día. A ver, de el análisis, digamos, que puedo hacer, tengo entendido que Alice Faure es una de las autoras del último trabajo que presentamos. Alice Faure. Creo que sí, ¿no? Pero Sí, está No, muy pero claro, entonces Calif ahora es la principal del artículo principal. sí, entonces sí. Bueno, vos fíjate que yo recuerdo, Alice Faure, la mayor valor que tiene la aplicación de este trabajo que analizamos hoy es la honestidad. ¿Por qué? Porque antes del 2017, Alice Faure publicó Jan Dislet inclusive para pacientes neurogénicos. Fracasó, menos del 60% de éxito. Después, a esto le agregó un trabajo que presentó más o menos por el 17, 18, un trabajo que hizo Jan Dislet y le agregó sustancias de abultamiento tisular sobre Jan Dislet y también fracasó. Y fíjate que este trabajo creo que empieza a juntar pacientes en el 17 o 18. Es decir, después de haber fracasado con este tercer intento de cualquier cosa menos utilización de esfínter artificial, nos presenta esto que a nosotros nos sirve mucho porque
con lo que nosotros podemos trasladar a ver si alguna vez puede ser útil, estamos, digamos, condenando a que los chicos vayan en pañales toda la escuela primaria, porque todos los pacientes que tiene son mayores de 12 13 años. Entonces, digamos, trasladar a la nuestro es difícil, salvo que un día digamos que vayan en pañales a la escuela primaria y la hacemos recién en la secundaria. Con respecto a usar electróficos, bueno, sabemos que la pared electrófico, digamos, hay que tener cuidado con lo que se hace porque estar propenso a las erosiones, que son las que ya, o lo que estos autores mencionan en este trabajo, la cantidad de erosiones y explantes que tienen. Es decir, que nuevamente, pobre Alice, cae y es honesta en publicar un trabajo que sus resultados son más fracasos que otras soluciones. Eso con respecto al trabajo, creo que hay pacientes para todo, creo que hay pacientes que uno dice, pucha, se acuerda de los balones y bueno, y lo hace. En el año 87 ya habían salido estos balones, pero no se podía modificar el volumen. Vos ingresabas con una aguja, pinchabas a nivel uretra prostático un poco más acá, lo inflabas de un lado, ponías otro en el otro, lo inflabas y le sacabas a esa aguja un tornillito, desenroscabas, ¿sí? Y quedaba sumergido ahí. Que realmente no funcionó, erosiones, complicaciones, nada. Y ahora esta modificación, que se pueda modificar el volumen, está buena y algún paciente, como preguntó Javier, puede ser que, pero habría que tenerlo en la cabeza, nada más como tiene en la cabeza uno los sling, como tiene en la cabeza las sustancias inyectables. Con respecto a la bibliografía, fíjense, eh, es bueno, yo siempre digo que es bueno primero repasar lo propio, ¿no? Con respecto a incontinencia urinaria, hay dos trabajos de filtro urinario artificial a nivel de Journal of Urology, uno del Hospital de Niños y otro de propia casa, que dentro de todos los trabajos que tenemos de filtro urinario artificial en distintas situaciones, hay uno que tenemos que es en adolescentes, que sería comparable a esto, y lo tenemos que ahí incluimos ya neurogénicos, extróficos y malformados anorrectales. Y los resultados son muy buenos. Los resultados son muy buenos, lo publicamos hace muchos años y vale la pena decir, porque yo escucho decir algunas frases que ya no me molestan, pero están mal. Es decir, fíjate todas las complicaciones que tienen los distintos procedimientos por ser una prótesis. Por ejemplo, los sling, por ejemplo, estos balones, por ejemplo, algún otro más. Sin embargo, lo único que resaltamos es que está bien que el AUS tiene mayor porcentaje de éxito, pero tengamos cuidado, porque hay que seguirlo bien porque es una prótesis y puede tener complicaciones por ser una prótesis. Y los otros también. Pero sin embargo, remarcamos lo del esfínter artificial, nunca voy a entender por qué. Después, en opciones que también lo de propia algo nuestro, en las distintas opciones que dimos al principio de inyección de sustancias, en Argentina desarrolló el Opsis, ¿sí? Que es como pareció en realidad es polialcohol poliacrilato, que también vale la pena ponerlo en la lista. Y después, Javier, también el éxito, ¿no? Una, hagamos el tratamiento cuando ingresan al colegio primario. Dos, medir hoy el éxito por la cantidad de pañales mojados no parece muy siglo XXI y aparte es en referencia a lo que dice el paciente. Entonces es muy poco objetivo, no supera ningún análisis. Y sin embargo, la gente insiste con esto. Después otra situación que el hecho de cuando han nombrado también que los esfínteres necesitaron ampliación. Cuando un esfínter o un sling necesita una ampliación vesical es porque el detrusor lo necesita. Cuando un crop o un yandis necesita una ampliación, como figura en todos los trabajos, si vas a hacer un yandis o si vas a hacer un crop, lo tenés que ampliar. En el momento, a corto plazo o a largo plazo, pero terminan ampliados por el crop o por el yandis. En el caso del esfínter y los sling, no, porque vos no usás nada de vejiga para esto. Sin embargo, lo ponemos en la misma bolsa. Todo esto lo nombro, digamos, para la gente, yo sé que los viejos lo saben, pero bueno,
vale la pena. Y después hay muchos artículos, tanto uno que presentó creo que Parra y este mismo, que en las conclusiones dicen, puede ser tenido en cuenta como primera línea de tratamiento. Me parece que no. Es honesto en cuanto nombra todas las complicaciones. Si tenés todas esas complicaciones, lo pones a los 12 años y alguna otra cosa más, no puede ser la primera línea de tratamiento. Y eh, para terminar, es decir, el seguimiento de esto no puede ser a 6 meses ni a un año. Nosotros hoy eran 130, ahora tenemos 150 pacientes mayores de 18 años y con un seguimiento mayor de 10 años con esfínter urinario artificial y el 82% conserva su sling, conserva su manguito, ¿sí? Es decir, que no hubo que hacer más cirugías de continencia. Sí, puede ser que haya quedado con el manguito solo, sí puede ser que a algún paciente le sacamos el balón y se lo conectamos a un portacat, sí puede ser que lo conectamos directamente a un nuevo balón, pero no necesitó cirugía del cuello vesical en un alto número, más de 10 años, más de 18 años. Eh, la tentación, es decir, a veces parece que algo mínimamente invasivo supera los beneficios del paciente. Parece que si vos haces algo mínimamente invasivo, porque sea mínimamente invasivo o menos invasivo que otras cosas, parece que estaría por arriba de los resultados que le ofreces a los pacientes, ¿no? Y creo que hay que ser un poquito más objetivos en todo esto. Yo no creo que el esfínter urinario artificial sea inmortal, ojo, ¿eh? Y me va a dar mucha vergüenza dentro de poco cuando se descubra alguna otra cosa para tratarlos y tener un montón de 550 pacientes con esfínter artificial. Eso es verdad. Pero es como cuando uno le dice a los padres, mire, doctor, ¿lo puede hacer por la paroscopía robot? Mire, lo mejor que yo le puedo ofrecer es operarlo a cielo abierto. ¿Sí? Que hay mucha gente que dice eso. Es más, en Grito Hormona Street, los neonatos. Lo mejor que le podemos ofrecer es eso. Bueno, esto es lo mismo. Lo mejor que se le puede ofrecer es esta situación. Vos podés decir, el que pensás que viene en cateterismo intermitente limpio, querés hacerlo mínimamente invasivo, bueno, colocar el manguito nada más y cuánto lo invasivo disminuís. O si los operamos como Alice Faure dice, bueno, le podés poner un manguito del esfínter, que es mejor que todo el resto, en la uretra, porque ya son grandes. ¿Sí? Y lo puedes dejar cerrado. No hace falta ni conectarlo con nada. Bueno, nada, me extendí en los comentarios, pero me pareció preciso en este bibliográfico, ya que se tocaron todos esos temas que hablé, nada, ponerlo a plano. Buenísimo, gracias Pachi. Muy claro y bueno, siempre este tema para discutir y más que todo cuando salen estos nuevos procedimientos o dispositivos. Sí, no sé si Edu querés hacer un comentario, así vamos cerrando, estamos a horario. ¿Cómo anda? No, no, no. La verdad que creo que Pachi dijo todo lo que yo quería decir. Me parece que en resultados hablar de continencia, o sea, del porcentaje, ¿no? de incontinencia que presentan cuando uno tiene un dispositivo, la idea es lograr una continencia total. Me parece que es eso, basarse en los estudios urodinámicos, sí, que no nombraron mucho, ¿no? En las indicaciones precisas. Y nada, la verdad que Pachi dijo todo lo que yo me había notado para decir. No, 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 no tengo nada que decir, no. Bueno, bueno, buenísimo. Creo que no hay manos levantadas, así que bueno, le agradezco a los chicos, Ana, Nick y Bren por los artículos, muy bien. Gracias Pachi por los comentarios, Edu, y si les parece, vamos cerrando y nos vemos el próximo viernes, en la próxima reunión. ¿Sí? Gracias, Javier. Gracias, Bueno, chicos. Nos nos vemos. vemos. Tengan todos buen Chau, día. chau. Hasta luego.